Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación. Enumerar sus antecedentes sería algo imposible por el tiempo que disponemos, por lo que solamente les voy a decir que es un abogado de la Universidad Nacional del Litoral, recibido en 1974 y que obtuvo un posgrado en la Universidad de Derecho de Estocolmo, Suecia, en el año 1983. Con una larga trayectoria en diferentes organismos estatales, el doctor Roberto Mario de Luise es hoy uno de los principales funcionarios del Ministerio de Defensa argentino. Y solo para tener una idea de la importancia de los temas que están a su cargo, de él dependen la Dirección General de Contralor de Material de Defensa, la Dirección General de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, el área de Política Internacional de Defensa, el área de Comisiones al Exterior y Agregadorías y el área de Cooperación Internacional de Defensa. Así que con nosotros hoy el doctor Roberto de Luise. Luego de 3 décadas ya de democracia, quizá hay todavía una asignatura pendiente, que es lograr acercar al pueblo argentino al ejército. Sabemos que hay una triste historia de nuestras Fuerzas Armadas, donde se han dedicado más a reprimir a nuestro pueblo que a defenderlo. Pero como todo en la vida, hay etapas y hay tiempos que se cumplen. Para eso es que hoy nos acompaña el doctor de Luise. Queremos hablar sobre cuál es la estrategia de defensa argentina, qué tipo de posibilidades se le presentan a nuestro país en este aspecto y cómo podemos lograr este acercamiento que hablábamos al principio. Bienvenido, doctor de Luise, un placer tenerlo acá y que nos acompañe hoy. Muchísimas gracias y muy atentos por la invitación. Realmente es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes hoy. Bueno, para arrancar, quisiera saber cuál es la política de defensa actual de nuestro país. Bueno, nosotros tenemos una política de defensa que viene siendo diseñada desde ya hace unos años, que básicamente se apoya en el principio de una política de defensa que no es agresiva, sino todo lo contrario. Lo que busca es realmente generar a través de una formación de nuestros cuadros y de una integración en nuestra región particularmente, una situación de paz que es fundamental para la continuación y el crecimiento de nuestro desarrollo como nación y como región suramericana. Esta política la diseñamos sobre la base de algunas cuestiones esenciales que tienen que ver con el respeto a la democracia, con la conducción civil de las Fuerzas Armadas, con el respeto irrestricto de los derechos humanos, con el respeto a todas las normativas internacionales. Nosotros pertenecemos a los organismos internacionales, respetamos todos los contratos que tenemos firmados internacionalmente, respetamos la multilateralidad y crecemos día a día en el concepto de esta defensa, política de defensa autónoma y cooperativa. Autónoma porque naturalmente en esto tenemos que desarrollar una política para nuestras Fuerzas Armadas que permitan estar en condiciones de defender nuestros suelos, nuestras riquezas naturales, y de cooperación con todos los países, particularmente con los países de Sudamérica. En alguna época nuestra política de defensa contemplaba hipótesis de conflicto con países vecinos. Obviamente eso se terminó. ¿Cuáles son las hipótesis que hoy tenemos? Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros creo que las hipótesis de conflicto con la cual de alguna manera nos manejábamos hasta los 80 tenían que ver con una realidad en la región muy diferente. Creo que fuimos alejándonos de esa hipótesis de conflicto a partir, yo diría, del año 85, si tomamos el caso particular del Acuerdo de Paz y Amistad con Argentina y Brasil. O sea, cuando se retoma la democracia en la región, empieza a construirse una nueva relación que va permitiendo de a poco ir generando relaciones de confianza que permiten ir dejando de lado estas hipótesis de conflicto que tanto perjudicaron a nuestros pueblos y a nuestro desarrollo como región.
A partir de ese momento, y esto lógicamente lleva tiempo, esfuerzo, decisiones políticas, y nos toca a nosotros poder decir sí que esta construcción que se fue dando en nuestra América Latina y particularmente a nivel de UNASUR ha permitido cambiar hasta la terminología. Ya no tenemos dentro de nuestro léxico, dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestros acuerdos dentro del UNASUR, las hipótesis de conflicto con que tanto tiempo nos dividieron. Y en realidad la política de defensa que estamos construyendo nos une. Si bien no hablamos de hipótesis de conflicto entonces, pero vamos a hablar de amenazas regionales, podemos pensar que nuestra región tiene riquezas naturales que por ahí son ambicionadas por otros lados y algunos problemas como el tema de Malvinas. En ese caso, ¿de qué manera se integraría esta defensa con estos otros países? ¿Puede ser la OTAN un modelo? No, para nada. Nosotros claramente estamos trabajando en todo lo que es la zona de paz del Atlántico Sur, que sobre el principio de la cooperación con los 3 países que tenemos la costa atlántica del sur, que es Brasil, Uruguay y Argentina, e integrando a los países africanos con la costa atlántica. Se viene trabajando en eso justamente en la idea de marcar muy claramente la diferencia de que queremos construir un Atlántico Sur en paz. Ya que mencionaste el tema Malvinas, el caso Malvinas está muy claro en toda nuestra política exterior, que ya por supuesto no estoy hablando de defensa, sino naturalmente de la política exterior argentina, dentro de la cual las relaciones internacionales dentro del Ministerio de Defensa se enmarcan dentro de esta política nacional exterior. Nosotros la recuperación de las Malvinas la vemos y la imaginamos y la pensamos únicamente en el marco de la negociación dentro del contexto de lo que son las Naciones Unidas y los acuerdos con todos los países. De hecho, la parte que no está cumpliendo justamente con las resoluciones de Naciones Unidas es el Reino Unido y no nosotros. Nosotros insistimos en esto, tenemos el apoyo total y absoluto de la mayoría de los países de UNASUR, pero además de casi todo el mundo, y bueno, no nos planteamos, por supuesto, de ninguna manera un conflicto bélico sobre este tema. La reactivación de la flota del Atlántico Sur estadounidense causa inquietud en el gobierno argentino, y la presencia, ya que estamos haciendo un solo tema, de las bases norteamericanas que se han instalado sobre todo en Colombia. Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando claramente con una situación diferente y enmarcamos toda nuestra política en esta relación totalmente distinta. Mantenemos con Estados Unidos de Norteamérica una relación diplomática correcta, tenemos intercambio a nivel de las Fuerzas Armadas también, porque hay una cantidad de relaciones a nivel de todo lo que es el mal llamado sistema interamericano de defensa, pero en el cual tenemos algunas diferencias y las planteamos, pero estamos participando y mantenemos, por supuesto, nuestras agregadurías en Estados Unidos. O sea que lo que tenemos es una relación de respeto mutuo y nosotros nos planteamos inclusive con Estados Unidos un nuevo acuerdo que en realidad está bajo análisis de Estados Unidos, que es sobre la base de este nuevo contexto internacional que modifica absolutamente las pautas de lo que fue los años de la Guerra Fría, del mundo bipolar, e inclusive después de la caída del muro de Berlín, todo el proceso que se vivió a partir del año 1989, de ese neoliberalismo que parecía triunfante y que algunos autores como Francis Fukuyama, se largaba a decir que era el fin de la historia, cosa que, bueno, algunos por supuesto no estábamos de acuerdo en aquella época, ¿no? Pero la realidad mostró que efectivamente no se trataba de ningún fin de la historia. A partir de esta nueva situación, lógicamente Argentina se plantea una relación con Estados Unidos diferente, que se expresa en distintas cuestiones, como fue el no al ALCA, y esto se expresa también de alguna manera en la posición que tenemos en materia de defensa. Nosotros estamos hoy llevando una política internacional que tiene que ver primero con el círculo que significa UNASUR,
que son nuestros aliados estratégicos. Luego América Latina. Luego todo lo que es la cooperación sur-sur. Nosotros hemos venido abriéndonos en nuestras relaciones hacia Asia-Pacífico, hacia China, hacia otros países, Sudáfrica en particular, y no solamente en la relación sur-sur. De hecho, nosotros mantenemos relaciones bilaterales también con muchos países europeos, con los cuales tenemos acuerdos firmados, y o sea, creemos firmemente en el multilateralismo y en ese sentido trabajamos. Lo que creo que se marca muy bien la diferencia es que nosotros ahora ya no estamos dependiendo de un eje específico de poder. La historia cambió mucho, para mi lectura felizmente, y hoy avanzamos mucho más en esa construcción que creemos se adecua mucho más a la realidad que nosotros tenemos y a lo que queremos como país y como región. En ese sentido, y volviendo a tu pregunta más puntualmente, sí, el tema de cualquier base norteamericana en la región, la verdad no es algo que nos cae simpático. Pensamos realmente que tenemos que fortalecer, una vez más lo digo, todo lo que son las relaciones de UNASUR. Allí donde está nuestra apuesta, y no solamente en materia de defensa, sino como futuro, como país, la recuperación del mejor espíritu sanmartiniano, de la patria grande que nosotros queremos, y eso se construye si uno fortalece las relaciones hacia el interior. Hace muy poco y por primera vez en la historia, China mandó una flotilla que llegó acá en nuestro puerto. ¿Qué importancia tiene este gesto, no solo para la Argentina, sino que para toda la región? Bueno, me tocó mucho trabajar en esta visita y la verdad que estamos muy conformes. Fue un hecho histórico que realmente queríamos, sí, que se resaltara. Las relaciones con China vienen creciendo día a día, una vez más tengo que decir, vienen creciendo en todos los órdenes. Nosotros a nivel de defensa acompañamos también un poco este desarrollo del relacionamiento de nuestro país con China. Tenemos actualmente un intercambio que a nivel militar, en materias de capacitación, que cada día va creciendo y nos interesa mucho desde que nuestra gente de las Fuerzas Armadas aprenda mandarín, a compartir experiencias en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver con la materia de la defensa. Pero no solamente eso, estamos también muy vinculados en lo que tiene que ver con la parte del desarrollo tecnológico. O sea, de hecho, estamos trabajando, tenemos acuerdos firmados, vamos a tener, en realidad teníamos previsto una reunión del comité técnico previsto en los acuerdos que tenemos firmados con China, que iba a realizarse aquí. Al final, con el tema de la visita, privilegiamos el tema de la visita de los barcos y quedamos para marzo, que se va a realizar en China la reunión técnica, en donde hay varios temas que tienen que ver con la cooperación científica tecnológica, que cada día, insisto, va desarrollándose, va creciendo más. Nosotros estamos colaborando con un medio ruso. Cuando supieron que usted venía hoy, entre varias inquietudes, nos plantearon qué interés tiene Argentina en materia de defensa con Rusia. Mucho también. Tenemos un acuerdo. Nuestro secretario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Defensa estuvo en una reunión en San Petersburgo hace 90 días y bueno, realmente tenemos algunas cuestiones puntuales también de cooperación mutua, y de hecho una parte de lo que tiene que ver con nuestra campaña antártica, que la estamos resolviéndola justamente con rompehielos de origen ruso y helicópteros rusos. O sea, tenemos una cooperación importante con Rusia en ese sentido, y también cada vez más creciente. O sea, es uno también de los frentes o de los acuerdos bilaterales con los cuales venimos trabajando mucho. Esta respuesta va directamente a RNA News Agency, así que esto está muy bien, va por toda Rusia por lo menos. Brasil llegó a un acuerdo para
participar en el desarrollo del PAC-FA ruso, ese avión de quinta generación que ya está haciendo vuelos de ensayo. ¿Hay alguna posibilidad que Argentina se sume a algún proyecto de este tipo? En general nosotros tenemos, en el caso de Brasil, tenemos desarrollo conjunto a nivel de aviones, vehículos terrestres y sí, no tenemos particularmente en este caso puntual, no hemos participado, pero sí absolutamente. Hay una relación que tenemos hoy con Brasil que realmente es tan intensa, donde compartimos tanto a nivel de UNASUR como en la relación bilateral, cantidad de cuestiones que hacen absolutamente posible que además podamos compartir algún acuerdo bilateral de alguno de nuestros países. El único problemita va a ser ahora con el fútbol, el año que viene. Ahí vamos a tener en materia de defensa que hablar mucho. Ahí sí que se terminaron las buenas relaciones y aparecen las hipótesis de conflicto. A Copa del Mundo no sé. Algunos de los países que mencionaba, sobre todo de los que más empujan este concepto de patria grande, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, están apoyándose mucho en el desarrollo ruso. Tienen equipamiento de alta calidad y de excelente precio. A veces no quedó demasiado claro por qué Argentina se inclina a comprar aviones a España, los Mirage, estos que no sé si sería... No, eso en realidad no es algo que sí hubo conversaciones. Pero no está... Pero no, para nada. En realidad, digo, dentro de lo que significa la recuperación de el armamental de nuestras Fuerzas Armadas, en este momento lo estamos trabajando mucho. Ahí me gustaría de alguna manera detenerme un poquitito en esto. Sí. Para de hecho, era la mejor. próxima pregunta que íbamos a hacer. Bueno. Nos adelantó, pero muy bien. Claro, se vincula mucho con esto. Cuando empezás a ver el atraso que hay en este sentido en nuestras Fuerzas Armadas, ves en que, bueno, ¿cómo vamos a ir recuperando esto? Este año, para el año que viene, tenemos un aumento presupuestario importante para las Fuerzas Armadas. Pero naturalmente no es que vamos a poder satisfacer todas las necesidades que hay, tenemos que ir paso por paso. Dentro de esto, la política, ¿cuál es? ¿Qué es lo que podemos nosotros desarrollar por nuestros propios medios? Segundo, ver de lo que compramos, si eso que se compra puede ser a partir de convenios de colaboración que permita un desarrollo tecnológico en conjunto y no solamente una operación de compra-venta. Entonces vamos analizando distintas situaciones, o sea, sí, estuvo el análisis también el tema de los aviones de España, como otras tantas situaciones en donde uno va buscando a ver cuáles son las oportunidades que hay, cuál es el mejor negocio que se puede hacer, tanto en términos de los costos económicos financieros como desde el punto de vista de la tecnología. Nuestro modelo, el modelo que estamos queriendo desarrollar, tiene que ver primero con recuperar la capacidad tecnológica que nuestras Fuerzas Armadas solían tener. Al principio de la presentación del programa vos decías de esta historia que hemos vivido y que también es bueno referirnos puntualmente a este tema. Nosotros nos toca llegar al Ministerio de Defensa para algo que realmente nos entusiasma, que es la construcción de estos puentes entre nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo, para que realmente nuestro pueblo vuelva a sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas. Y en este trabajo tenemos al menos dos frentes de atención. Uno que tiene que ver con el tema del desarrollo científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque históricamente nuestras Fuerzas Armadas tuvieron mucho que ver con el desarrollo nacional. Nosotros queremos que recuperen. De hecho, estuvo a la vanguardia, se desarrolló un avión a reacción, el primero de toda la región, seguro. Sí. Uno de los primeros del mundo. YPF y tantas cosas. O sea, realmente nosotros recuperamos, estamos orgullosos de esa historia de las Fuerzas Armadas y queremos que recuperen ese protagonismo. Queremos unas Fuerzas Armadas que sean protagonistas de estos nuevos tiempos de la Argentina. ¿Y de qué manera influye no solo tanto costo como transferencia tecnológica, sino el abastecimiento posterior? Tuvimos malas experiencias en Malvinas, precisamente, por ejemplo, con los
los misiles Exocet que estaban inutilizables y hubo que conseguir la forma de poder ponerlos en funcionamiento porque Francia se negó a transmitirnos la tecnología que necesitábamos. Absolutamente, por eso entonces abrimos estos frentes, China, Rusia, o sea, nosotros estamos trabajando con una amplitud absolutamente distinta. Queremos no depender de un solo proveedor en ninguna de estas cuestiones. Ajá. En realidad casi te diría que esta es la misma lógica de cualquier política comercial de un país autónomo que quiere desarrollarse, aplicado a defensa. O sea, lo que estamos haciendo una vez más en defensa tiene que ver con una estrategia nacional. Pues ya podemos decir que se hizo totalmente el recambio. Y yo diría que prácticamente por un tema generacional, o sea, prácticamente tenemos toda una generación de nuevos oficiales que son posteriores al advenimiento de la democracia. A eso me refería. Esa es una de las cosas que nosotros queremos y debemos transmitir también a la sociedad. Hay un cambio importante en nuestras Fuerzas Armadas. Hay todo este proceso que se ha vivido durante estos años, han significado mucho para las Fuerzas Armadas, tanto desde el punto de vista de el reconocimiento de la democracia, el reconocimiento del mando civil de las Fuerzas Armadas. La participación de las mujeres también es un hecho inédito, así como el de los derechos humanos. En este momento, nuestro país puede mostrar ante el mundo, y les puedo asegurar que no son muchos los países que pueden mostrar esto, una participación de la mujer y un respeto por los derechos humanos que realmente nos enorgullece. A eso me refería con el tema de imagen. Y vienen de muchos países a pedirnos que enviemos a nuestra gente más preparada en estos temas a contar cómo ha sido este proceso dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas. En su momento era habitual que el entrenamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas estaba en manos de asesores estadounidenses. Y también era muy habitual que la oficialidad superior terminara cursando en la Escuela de las Américas. Hoy, ¿cómo es la realidad? Nosotros, como te decía, mantenemos las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, pero somos selectivos acerca de qué tipo de cuestiones hacemos con ellos. Entonces, mantenemos toda una relación importante que tiene que ver con la parte técnica, operativa, desde el manejo del uso de los simuladores o técnicos de motores. Hay una cantidad de cuestiones muy técnicas en las cuales seguimos trabajando. Efectivamente, tenemos una cantidad de cursos que Estados Unidos ofrece, donde nuestras Fuerzas Armadas están participando, pero lo hacemos selectivamente. Son aquellas cosas en donde nosotros sentimos que no entramos en contradicción con nuestra política de defensa. ¿Qué papel juega el narcotráfico en este tema? Porque hay una tendencia a militarizar ahora el tema del narcotráfico y se está poniendo muy en boga, titulares de todos los diarios. En cierta medida, ¿eso no es peligroso? Acusan a Bolivia de ser un estado narcoterrorista, se ponen bases militares, se ponen bases de la DEA que no quedan claras. Inclusive hasta se llegó a decir, partidos de izquierda lo publicaron acá, que podía haber una base en el norte argentino, que no era claro a qué obedecía. ¿Qué nos puede decir en este aspecto? Bueno, nosotros tenemos una legislación en donde claramente marca la división entre defensa y seguridad interna. Y no es casualidad. Esa legislación es producto de lo que vos mencionabas al inicio del programa, ¿no es cierto? O sea, con la historia que tenemos, es lógico que tengamos una legislación que sea más estricta en esta división, ¿no es cierto? Y bueno, en esto bueno recordar siempre al general San Martín que nunca quiso tomar las armas en las luchas intestinas de nuestro país, ¿no es cierto? Y nos parece que esta diferencia es muy importante. Cuando se mete el tema del narcotráfico aparecen estas complicaciones y las confusiones que realmente hay mucha diferencia entre cada uno de los países y aquí sí también hacia nivel de UNASUR. ¿Esto puede ser la versión moderna del macartismo, el anticomunismo, la lucha anti-subversión y la lucha anti-narcóticos? No sé si llegará tanto así, pero que evidentemente es una discusión que se está dando, en donde nosotros tenemos posiciones claras y no vemos que en otros países donde han intervenido las Fuerzas Armadas en este tema hayan tenido buenos resultados.
las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, Sí. ni aquí ni en otras partes del mundo. Entonces hay que preparar gente especialmente para ese tema. Lo que es totalmente distinto es la política de cooperación, lo que se llama, lo que nosotros estamos haciendo con el Escudo Norte y con el Fortín 2, lo que hacemos es que nuestras Fuerzas Armadas, que tienen elementos que no tienen las fuerzas de seguridad, se ponen al servicio de eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene la capacidad de manejar los radares y tiene los radares? Las Fuerzas Armadas. Entonces, si queremos controlar el espacio aéreo, ¿con qué radares vamos a ir? Con los de las Fuerzas Armadas. Pero eso no significa que nosotros no estemos dejando en manos de las fuerzas de seguridad la lucha contra el narcotráfico. Colaboramos, identificamos los aviones y les avisamos a las fuerzas de seguridad de que está entrando un avión no identificado. Esto creo que se entiende claramente. Por ahí algunos medios quieren generar alguna confusión sobre este tema. Como el tema de la ley de derribo. Bueno, lo mismo, la ley de derribo también en esto, nuestro ministro ha sido absolutamente claro en esto, nosotros no compartimos esta idea, pero además porque en los países amigos donde está la ley de derribo tampoco ha sido un factor determinante ni ha ayudado mucho en todo esto, y es de alto riesgo. Sí. Es de muy alto riesgo, realmente. Sí, no lo dejo hablar más, doctora Luis, no lo dejo hablar más. Lo que sí me gustaría comprometerlo, bueno, al año que viene, o cuando haya otra oportunidad, a seguir desarrollando ese tema, a seguir profundizando en los cambios en materia de defensa, que son siempre muy ricos, y es un placer realmente poder escuchar lo que está pasando. Así que... Con todo gusto, para nosotros es siempre muy bueno tener la oportunidad de transmitir, de hacer conocer qué es el trabajo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, los pasos que vamos dando, siempre bajo unas instrucciones claras que hemos recibido de la Presidenta de la República en lo que llamamos en esta nueva etapa del Ministerio de Defensa, marcada por y ahora están apuntando a reacomodar las Fuerzas Armadas, a modernizarlas y hacerlas operativas. Exactamente. Bueno. Y siempre profundizando lo que se ha venido trabajando estos 10 años que ya hemos mencionado. Después somos las mujeres que hablamos mucho, así que muchísimas gracias nuevamente. Al contrario. Un placer. Bueno, hasta acá llega el programa de hoy, realmente muy interesante. Esperemos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en 7 días con una nueva edición.